La balística, la mortal ciencia que estudia la trayectoria de los proyectiles en el tiempo, tan conocida por Nievy, Vasily Zaitsev o la muerte blanca, Simo Hällhä. En este video vamos a ver un poco de la física detrás de la balística y de las ecuaciones que la rigen. La balística se divide en tres ramas: la balística interior, que estudia la interacción entre el arma, el proyectil y la carga propelente; la balística exterior, que estudia el movimiento del proyectil desde que es expulsado hasta que impacta al objetivo; y la balística terminal, que cubre todos los aspectos que ocurren cuando se alcanza al objetivo. Comencemos desde lo más básico, alineado con el video anterior, que si no lo viste te lo dejo por acá. Supongamos que nuestro proyectil es una masa puntual que se desplaza en el vacío. Tomemos como origen del eje X la punta del cañón, que está a una altura I0. Disparemos ese proyectil con una velocidad inicial P0 y a un determinado ángulo alfa respecto a la horizontal. Podemos separar al movimiento en dos, en función del eje que analicemos. Así, tendremos dos ecuaciones horarias, una en X y otra en Y. En el eje X, el proyectil se mueve como un MRU, con una velocidad constante e igual a la velocidad inicial multiplicada por el coseno del ángulo. La posición será la velocidad multiplicada por el tiempo. En el eje Y, la velocidad será la velocidad inicial multiplicada por el seno del ángulo. Esta será afectada por la gravedad, moviéndose como un MRV. Si quisiésemos ver la ecuación que describe la trayectoria, es decir, Y en función de X, despejamos el tiempo de la ecuación de X y luego lo reemplazamos en la ecuación de Y. Si miramos esta ecuación, vemos que la trayectoria no depende de la masa de la bala, tampoco del medio. Solo depende de la posición inicial, el ángulo, la velocidad y la gravedad. Se puede ver que si la velocidad aumenta, las distancias que se alcanzan en X y en Y son mayores. Un ejemplo: si disparo horizontalmente a 320 metros por segundo, que es la velocidad de una 9 mm tipo Glock o tipo Versa, a una altura inicial de 1,5 metros, ¿cuál será la distancia para la cual la bala toque el piso? Si resuelvo la ecuación cuadrática, llego a dos resultados. Sabemos que disparamos hacia adelante, por lo que el resultado correcto es el positivo. Vemos que llegaré a una distancia de 177 metros. Este número parece excesivo, pero claro, recordemos que estamos con una masa puntual y disparando en el vacío. Ahora bien, si trazamos la trayectoria de la bala disparando a distintos ángulos, podemos ver que la distancia máxima se obtiene disparando a 45 grados, la curva verde. Además, esta distancia será igual a la velocidad inicial al cuadrado dividido la gravedad. Si tu objetivo se encuentra más allá de esa distancia, no lo vas a poder alcanzar. Si está en el rango máximo, sí. Y si la distancia es menor, también, y lo vas a poder alcanzar con dos ángulos distintos, como se puede ver en la curva azul y en la curva naranja. Esto es muy importante, ya que, en función de cómo querramos que sea el impacto, será la elección de la carga y el arma que disparará. Por ejemplo, vamos a utilizar una catapulta, una trebuchet o un mortero, diseñados para elevados ángulos para poder sortear muros y defensas. O vamos a utilizar un rifle, un arco o un cañón con munición diseñada para pequeños ángulos. La realidad es que la bala no se desplaza en el vacío, y tampoco es un cuerpo puntual. Actualmente, sabemos que al encontrarse en el aire o en el agua, actúa sobre ella una fuerza de arrastre, drag, que es proporcional al cuadrado de la velocidad. Está determinada por la densidad del medio, la superficie frontal y un coeficiente que depende de la forma y el ángulo que forma la cabeza de la bala con la trayectoria. En este gráfico de aquí, podemos ver cómo cambia ese coeficiente en función de la forma del proyectil, cada una de las curvas, y de la velocidad, el eje X. Podemos ver que para proyectiles esféricos, el coeficiente de drag es más elevado que para otros tipos de proyectiles. Además, si observamos las curvas, al principio permanecen constantes, son una recta horizontal, hasta cerca del valor de Mach 1. Luego crece abruptamente y a partir de allí comienza a caer. Dije Mach 1 recién, ¿pero qué es eso? Es una forma de representar la velocidad. El número de Mach es la relación entre la velocidad del cuerpo y la velocidad del sonido en ese medio. Habrán escuchado de aviones rompiendo la barrera del sonido y formando ese cono detrás. En ese momento, el número de Mach es 1,
viajan a la velocidad del sonido, a velocidades sónicas. Nosotros nos concentraremos en velocidades menores a la del sonido, subsónicas. Y en este gráfico que acabamos de ver, podemos notar una de las primeras mejoras en la tecnología balística. Al cambiar la forma del proyectil, cae el coeficiente de arrastre. Pero las ventajas no son únicamente la disminución de la fuerza de arrastre. Originalmente, las balas eran esféricas, ya que se producían a partir de fundición de gotas de plomo. Ahora, son alargadas y terminadas en punta. El hecho de ser alargadas permite que sean mejor guiadas dentro del cañón, y además permite imprimirles un giro a lo largo del eje longitudinal de la bala que produce una estabilización de la misma. Pero ¿cómo afecta la fuerza de arrastre al movimiento de la bala? Además de la gravedad, tenemos una fuerza que es opuesta a la dirección de la bala y cuya magnitud depende de la velocidad de la misma. Analicemos el caso de una masa puntual disparada en un lugar sin viento. Supongamos que la disparamos horizontalmente o con un ángulo muy pequeño. Podemos suponer que la velocidad de la bala es igual a la velocidad que tiene en la dirección X, ya que la velocidad en Y es muy pequeña si la comparamos con la que tiene en la dirección de X. Fue Bernoulli quien estudió este problema y desarrolló su solución en 1711. Si antes teníamos una parábola como trayectoria, ahora tenemos esta ecuación integral, que es algo compleja de ver. Lo que sí podemos ver es que la trayectoria también depende, como en la parábola, de la gravedad, de la velocidad, del ángulo y de la posición inicial. Pero también depende del medio, de la masa, de la superficie y del coeficiente de drag. Esta ecuación es mucho más realista, pero así sola no sirve de nada, nadie la aplicaría en la práctica. Imagínense a un soldado tirado en pleno campo de batalla pidiendo que hagan silencio que no podía concentrarse. Afortunadamente para él, Leonhard Euler desarrolló tablas en 1753 que eran algo más prácticas. Y no fue el único. Varios matemáticos como D'Alembert, Legendre o Jacobi resolvieron las ecuaciones usando cada uno sus aproximaciones y modelos. Hoy en día tenemos el poder de la computación, y esa ecuación se puede resolver fácilmente. Si suponemos que el coeficiente de drag es constante, como se veía en el gráfico que les mostré antes, para velocidades subsónicas, la trayectoria que describirá la bala será la siguiente. Y si disparase con una pequeña inclinación de 1 grado, bueno, ahí la diferencia aumenta. Y con 2 grados, ahí la diferencia es brutal. Pero recordemos que esto sigue siendo un modelo. La bala no se ve afectada solamente por la fuerza de drag. Quien dispara la bala tiene que tener en cuenta el viento, que modifica la velocidad relativa de la bala, aumentando o disminuyéndola, y además puede producir una desviación lateral. También habíamos mencionado que la bala rotaba para estabilizarse. Esa rotación de hoy en día se logra guiando la bala en el barril del arma, de manera muy similar a las colas de las bombas o a las plumas que tienen las flechas. Esa rotación se logra guiando la bala en el cañón del arma, que tiene estrías en forma helicoidal. Esas estrías deforman y marcan la bala, produciéndole la rotación mientras ésta sale disparada. Lamentablemente, si bien esa rotación produce un efecto de estabilización giroscópica en el eje longitudinal de la bala, evitando que roten otros ejes, genera junto al rozamiento del aire una traslación lateral que debe ser considerada, que es similar al efecto Magnus de este video. También, al igual que en los aviones, se genera una fuerza de sustentación, de lift, que aumenta el tiempo de vuelo. Y entre otras cosas que se deben considerar, están la variación de la densidad del aire cuando el proyectil alcanza distintas alturas, o la curvatura de la Tierra cuando el proyectil recorre distancias muy largas. En fin, la balística no es una ciencia fácil, tiene años de investigación, desarrollo y mejoras. Aquí vimos solo una introducción, con nociones elementales que cualquier tirador conoce. Hasta acá el video de hoy. Muchas gracias por verlo, y si te gustó, no aprietes el gatillo, pero si querés, el botón para suscribirse.